Bueno, ahora sí. Formalmente, mi nombre es Giancarlo Santos. Yo soy psicólogo clínico y terapeuta familiar y de parejas. Para quienes no me conocen, tengo varios años ya de experiencia en la parte de intervenciones en relaciones de pareja, sobre todo en las áreas de dependencia emocional y los temas de violencia y relaciones de maltrato. En el día de hoy vamos a transitar un caminito bastante curioso, el cual va a estar compuesto de 4 paradas. Cuando hablo de un camino, mi intención es que al final de esta... A ver, ok. Mi intención es que al final de esta travesía, ustedes puedan salir con una idea un poco más clara de no solo de los conceptos típicos de las señales de maltrato, sino también quizás cuáles pueden ser los puntos o las trabas principales que una persona que se encuentra en una dinámica o una relación de maltrato pudiera estar atravesando o viviendo que le impide salir de esta relación. Es muy fácil juzgar, es muy fácil prestarnos a la incomprensión, porque desde fuera todo parece mucho más sencillo. Desde fuera todo parece bastante simple. Entonces, este sendero que vamos a transitar, vamos a tener 4 paradas. Dentro de ellas vamos a estar hablando un poco de la violencia y sus tipos. Luego nos detendremos a hablar de cuáles son esas primeras señales de maltrato, que no siempre es la violencia física. Eso viene siendo ya lo último de todo del camino de la violencia. La tercera parada estaremos abordando un poco el ciclo de la violencia, y por último nos estaremos enfocando en cuando las señales están claras, pero aquí en esa última parada vamos a estar hablando de qué ocurre con las personas que ya tienen bastante claro que se encuentran en una dinámica de maltrato, qué les impide cambiar, ¿sí? La idea es que esto sea también bastante interactivo. Si ustedes tienen cualquier pregunta la pueden ir haciendo por el chat y en la medida de lo posible yo les iré respondiendo. Iniciemos de inmediato. Cuando hablamos de violencia, hablamos de toda conducta que por omisión intencional o no genera algún tipo de daño a la otra persona. Hay personas que pueden estar ejerciendo alguna conducta de maltrato sin la intención de hacerlo. Hay otras personas que pueden encontrarse en una dinámica de maltrato y justificar la relación de maltrato porque entiende que la otra persona no tiene malas intenciones. Independientemente de eso, lo que definiremos como violencia es toda aquella conducta que genera, primero, un daño y segundo, se utiliza con la finalidad de conseguir un objetivo. Por lo general, el objetivo puede ser castigar o controlar algún comportamiento. Algo importantísimo con el aspecto de la violencia es que la violencia no es solo física. Muchas personas se quedan atrapadas en las dinámicas de maltrato porque entienden que siempre que la relación no entre en un plano físico de violencia física, no hay ningún inconveniente. Sin embargo, la violencia tiene bastantes caras y por lo general las relaciones de maltrato en donde ya se ha instaurado una dinámica de violencia estructurada no inician por la violencia física. Transitan varios senderos. El primero de ellos, por lo general, viene siendo la violencia psicológica. ¿Qué tipo de conductas podemos ver dentro de la violencia psicológica? Por lo general, las intimidaciones, las amenazas de ruptura, las amenazas de infidelidad. Si no haces X o Y, o si tú dejas de hacer tal cosa, por eso que los hombres se buscan una mujer. Por eso que las mujeres que no se sienten atendidas terminan con otro hombre. Ese tipo de frasecitas dispersas van
calando en la psique de la pareja y por ende va construyendo esa parte de la intimidación. Tenemos la ley del hielo. Suele pasar mucho en las relaciones cuando hay conflicto. A veces uno de los dos no sabe regular muy bien la emoción del enojo. Y cuando se siente enojado, necesita una semana para regular el enojo. Pongo entre comillas porque las emociones tienen una característica, es que son temporales. Eso quiere decir que para tú durar una semana enojado, hay algo que tú tienes que estar haciendo para que ese enojo se persista o se mantenga. Entonces, por lo general, esa ley del hielo o esa indiferencia, más que buscar conciliar o regular emociones, lo que está generando o lo que se está consiguiendo con ella, por ende, es una ganancia secundaria que termina siendo el castigo a la pareja. Yo te hago sentir de tal forma con mi silencio. Las críticas constantes, esa persona nunca está satisfecha con lo que yo hago, me siento constantemente me siento constantemente incompetente, me siento constantemente que no doy la talla. A veces las críticas se pueden vender como una forma de yo te quiero ayudar, te lo digo por tu bien. Sin embargo, aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta es el efecto que genera el comportamiento en mí. Tú puedes estar haciendo muchas cosas con muy buenas intenciones para mi bien. Sin embargo, si el efecto que eso está teniendo en mí termina haciéndome sentir intimidado, termina haciéndome sentir menospreciado, me hace sentir incompetente. Entonces, al final de cuentas, estamos hablando de que hay un daño psicológico a mi persona. Las descalificaciones, las burlas, el sarcasmo cuando estoy enojado, no, es que eso es humor inteligente. Sí, pero ocurre cuando estoy enojado. Te hago ver como estúpido o como estúpida con mi humor inteligente. La búsqueda de control. Yo lo que quiero es saber dónde tú estás por tu seguridad, porque tú no sabes lo que te puede pasar. Yo necesito saber dónde tú estás. La cara que pone Elizabeth. Yo necesito saber dónde tú estás por tu bien, porque uno nunca sabe lo que puede pasar en la calle. Alzar la voz, que muchas personas lo que dicen es, bueno, es que yo hablo así. Sí, es cierto, hay personas que tienen un tono de voz un poco más elevado que otros. Pero si a tu pareja ese tono de voz elevado termina generándole ansiedad, termina haciéndole sentir intimidado o intimidada, es algo que tenemos que revisar. Otro tipo de violencia que a veces no se comprende muy bien es la violencia financiera o la violencia económica. Con la violencia financiera, por lo general, se puede ver tiene muchas caras. Dentro de ella puede haber un control excesivo a las finanzas de la pareja. Yo necesito saber cuánto te ingresa, yo necesito saber cuánto tú estás gastando. Y hay un control específico sobre los gastos. A veces puede ser que tú puedes gastar lo que tú quieras. Yo no te controlo eso, pero en el momento que hay un gasto que se sale de lo que mi pareja espera, me deja de hablar. Ya deja de tener relaciones sexuales conmigo o me corta cualquier tipo de trato positivo que tiene conmigo. Hay conductas con esta parte de la violencia financiera que no son muy explícitas. O hay maltratos que no son muy explícitos, castigos que no son muy claros. Parte de la violencia financiera también puede ser el no te permito acceso a saber de mis finanzas ni de mis gastos, pero tú siempre vas a estar más sobrecargado o sobrecargada a nivel de los gastos de la casa. Ese dinero es mío, pero tú eres un libro abierto. Yo necesito saber en qué tú estás gastando. Yo necesito saber cuánto tú estás ingresando.
Una de las caras más dramáticas de la violencia financiera es cuando se piden préstamos o tarjeta de crédito a nombre de la pareja y quien promete pagar termina haciéndose loco y dejando endeudado o endeudada a la pareja. Eso es una de las caras más fuertes de la violencia financiera porque por lo general las personas que son víctimas de la violencia financiera duran años, largos años para poder recuperarse a nivel financiero, a nivel de su buro de crédito, entre otras cosas. Otra cara de la violencia que podemos mencionar y que quizás no siempre es muy conocida es la violencia patrimonial. La violencia patrimonial puede ser secuestrar algún documento de identidad, un pasaporte, hacerle un daño a tu celular, o te tomo el celular y te lo secuestro porque tú no me querías dar la clave. Ahora también con las nuevas tecnologías se está entrando en un concepto que es la violencia digital, que trata de englobar toda conducta de maltrato o violencia que tiene el fin de controlar o castigar a través de los dispositivos electrónicos. En eso puede estar el hackear, el tomar las cuentas y no entregarla al menos que tú no me devuelvas algo. Hay una línea bastante delgada entre la violencia digital y la violencia sexual, cuando la persona toma imágenes tuyas y la divulga a través de la internet, que es el daño a tu imagen y a tu moral. Entonces, por otra parte, además de estos tres conceptos, está la violencia sexual dentro de las relaciones de pareja, que sí, no necesariamente porque tú y yo estemos casados o tú y yo tengamos una dinámica de pareja, quiere decir que siempre que yo quiera tener relaciones, tú tienes que estar dispuesto o dispuesta a tener relaciones sexuales conmigo. Y parte de esa violencia sexual también se puede traducir en una violencia psicológica. Yo me acerco a ti con las intenciones de tener algún tipo de contacto sexual y si siento ese rechazo, empiezo a distanciarme, me vuelvo indiferente, me distancio y empiezo a hacer comentarios al aire. Por eso es que la gente pega cuernos. Por eso es que los hombres se buscan otra. Y ya, por un comentario que era relajando, te voy generando esa inseguridad, te voy generando esa ansiedad, siempre con el propósito de conseguir controlar un comportamiento. ¿Qué va a pasar? Que la próxima vez que haya relaciones sexuales, que yo te solicite relaciones sexuales, si me dices que no, al menos vas a sentirte ansioso o ansiosa de decirme que no. Y vuelvo y repito, esa conducta puede tener la intención de hacer daño o no, pero al final el efecto es el malestar psicológico a la persona que sufre la conducta de maltrato. Entonces, tenemos los conceptos. ¿Qué es violencia? Los tipos de violencia. Hago énfasis en esto porque usualmente las personas se quedan esperando una galleta o un trompón para decir me están violentando. Y la violencia física es lo último que ocurre en estas relaciones de maltrato. Se empieza muy sutil, con un ligero control, con un ligero, yo lo que quiero cuidarte las finanzas, con un ligero, bueno, si tú y yo somos transparentes podemos tener acceso a nuestras redes sociales y esas dinámicas de control van en incremento, van creciendo, hasta que cuando la persona quiere poner límites, es donde se empiezan a ver las fricciones más fuertes. En el momento que yo quiero ponerle un stop a meses o años de control, de maltrato, de violencia, ahí entonces se escala la violencia. Pasa de lo psicológico a lo físico y a cosas bastante graves. Entonces, continuando con esto, ¿cuáles serían las primeras señales de maltrato? Piensen ustedes en una relación de pareja en
en la que ustedes se dieron cuenta después que salieron de la relación de pareja que ustedes estaban experimentando algún tipo de maltrato. Recuerden que no tiene que ser golpe físico. Piensen en esa relación de pareja en la que ustedes se comenzaron a dar cuenta luego de salir de que ahí había algo que no estaba bien. Usualmente cuando pensamos en indicadores de maltrato o señales de maltrato, queremos ver primero cuáles son las conductas de otro. Porque queremos o entendemos que al ver lo que el otro hace, yo me daré cuenta si estoy siendo o no maltratado o maltratada. Ahora bien, antes de llegar a la conducta que el otro realiza, hay un indicador previo que, sobre todo, este es el principal indicador que yo quiero incrustar en ustedes, que quiero que ustedes comiencen a ver. Y son las sensaciones corporales. En pocas palabras, el idioma del cuerpo. Esa es la primera señal de que yo pudiera estar en una situación o pudiera estar experimentando alguna conducta de maltrato. Cuando comienzo a sentirme ansioso o ansiosa cada vez que esa persona está cerca, cuando esa persona me hace un comentario sobre algún tema o área de mi vida en específico, me empieza a hablar de las finanzas, que yo comienzo a sudar, empiezo a gaguear, comienzo a titubear. Cuando esa persona, alguien me escribe y yo lo primero que atino es a ocultar o a esconderme, porque empiezo a sentir ese miedo, ese pavor. Cuando por más que yo complazca a esa persona, me sigo sintiendo culpable o responsable de hacerle un bien. Por ejemplo, que no importa los regalos que yo le doy, cada vez que yo hago algo bueno por esa persona, tarde o temprano, yo siempre termino siendo el malo. No importa que hayamos tenido un fin de semana espléndido. Pasó algo en específico en lo que tuvimos un desacuerdo y empiezan esas generalizaciones. Tú ves que tú no eres suficiente, o tú ves que tú nunca me has querido, tú ves que no importa, que tú nunca me has amado como tú dices que tú me amas, yo no soy prioridad en tu vida como tú dices que yo soy. Y empieza a descalificar los comportamientos previos de las cosas que yo hago por la relación. ¿Qué siento yo en ese momento? Culpa, ansiedad. A veces puedo sentir hasta vergüenza de quién yo soy, de las cosas que yo hago. Hay otras sensaciones corporales que son más extremas, que es cuando ya hemos ignorado la ansiedad, hemos ignorado el enojo, hemos ignorado el miedo. Cuando hemos ignorado eso, el cuerpo empieza a no hablar, sino a gritar. He acompañado personas que cuando el cuerpo comienza a gritar, grita con una parálisis facial. Cada vez que esa persona llega a la casa, se me mete un dolor de cabeza. Que viene de aquí, empieza a bajar y empieza a bajar y me coge toda la cara y de repente no puedo mover la cara. Dejo de dormir por las noches cuando esa persona se va de fin de semana a trabajar. No vuelvo a dormir, dejo de descansar. Ya no estoy comiendo como antes. Se me desarrolla una gastritis, una úlcera. Esos son las primeras señales y los primeros indicadores, sobre todo las sensaciones corporales, que nos indican cuando estamos en una dinámica de maltrato. Cuando se pudiera estar instaurando o estructurando una relación de maltrato. El yo sentirme culpable o en la necesidad de tener que cambiar mi sistema de creencias o de valores para poder estar en la relación o por la relación. Entonces, el segundo
parámetro, que ya era lo que mencionábamos hace un rato, son las conductas que realiza la persona que tenemos enfrente. Si me aplica la ley del hielo, si se me es indiferente, si trata de controlar mis amistades, o me castiga cada vez que yo hago algo como salir con los amigos, o me trata de hacerme sentir intimidado o intimidada cuando yo quiero hacer un gasto o un ahorro en específico, o me hace sentir responsable de sus gastos cuando son consecuencias de esa misma persona. Las conductas son muy típicas. Obviamente, a veces tendemos a minimizar algunas conductas de maltrato. Eso puede ser otro factor, que ya iremos abordando un poco más adelante. Y por último, dentro de las que yo resalto, pueden haber más, pero esto es una señal bastante importante, que es la incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Hay personas que tienen trofeos y experiencias en vender un mundo de fantasía. Si cerramos los ojos y escuchamos, estamos en la mejor relación del mundo. Hay personas que son espléndidos y espléndidas hablando de lo que quieren y cómo lo quieren y qué están haciendo para conseguirlo. Pero entre lo que dicen y lo que hacen, hay un trecho bastante largo. Las conductas van así. Yo digo esto y lo que hago va para este lado. Y a veces las personas que vienen a terapia se quedan en el discurso más que en las acciones. Se pierden lo objetivo porque el discurso, la narrativa es tan bella, es tan hermosa, que yo prefiero convencerme de que tarde o temprano va a llegar. Sí, es que él me dice que yo soy la mujer de su vida. Yo todavía no conozco a su familia, tengo 2 años que estamos juntos y no conozco a nadie, él nunca me ha presentado con nadie, pero me dice que yo soy lo más importante en su vida. Y cuando está conmigo, él no tiene cabeza para más nada. Sí, porque ella siempre dice que yo soy su mundo seguro, que yo soy su seguridad, que yo soy su burbuja. Claro, solo me responde los fines de semana, pero ella me dice que yo soy espléndido y especial y que soy su prioridad. Obviamente que ella siempre está trabajando mucho y que de lunes a viernes se le dificulta mucho escribirme. Ella me escribe, tú sabes, los sábados, cuando ya está más libre, y nos juntamos los domingos. La incoherencia entre lo que se dice y lo que yo veo que está haciendo la persona. Vuelvo y repito. A veces las historias son tan hermosas que queremos vivírnoslas. En esos casos, yo les recomendaría que se descarguen una novela. Tírense una novela romántica. Si es buscando cuentos que están. Entonces, tomando en cuenta cuáles son los tipos de violencia, en qué consiste la violencia y cuáles son las primeras señales de violencia, yo quiero que comprendamos un concepto que quizás ya muchos de ustedes saben en qué consiste, que es el ciclo de la violencia. ¿Por qué resalto esto? Las dinámicas o las relaciones en las que se incursiona en dinámicas de maltrato tienen un ciclo predecible, donde ustedes pueden ver una persona espléndida, que le da mucho amor, que le da mucho cariño. De repente las cosas se van poniendo bastante tensas, se vuelve crítica, empieza a ser hostil, empieza a dejar de hablarme, empieza a salir todas las noches. Y llega un momento en el que cuando yo lo confronto, me insulta, me humilla, me llega a golpear. Pasan unos días, pero después esa persona me promete que va a cambiar, me promete villas y castillas, me dice que eso no va a volver a suceder, que inclusive le busque el terapeuta. Búscame el terapeuta de pareja. Ven, vamos donde Giancarlo.
estoy comprometido, estoy comprometida, vamos para allá, que ya yo voy a cambiar, ya yo lo entendí. Y va o viene a 1, 2 sesiones y se desaparece. Ya yo estoy bien, ya yo aprendí. Y comienza otra vez el ciclo de la violencia. Se empieza a acumular la tensión, se empieza a acumular el estrés, se da la explosión violenta, pero luego viene la etapa que más confunde a las personas, que es la luna de miel. Donde las personas que vienen a terapia te dicen, wow, pero es que esa persona, mi pareja, es tan espléndida cuando está arrepentido o arrepentida, que si él fuera o ella fuera así todo el año, fuera la mejor pareja del mundo. Claro. Y a veces nos enamoramos de una fase que lo que dura en un mes, cuando viene a ver, es una semana. Una semana de arrepentimiento y 3 semanas de martirio. A mí no me cuadran los números, pero hay gente que le encantan esas dinámicas. Obviamente, por lo que vamos a hablar ahora, a veces puede quedar un poco más obvio de por qué caen o les encantan, entre comillas, esas dinámicas. O que les lleva a normalizar esas dinámicas. Entonces, ¿qué ocurre con la violencia y el ciclo de la violencia? Que cuando una relación de pareja ha transitado la carretera del maltrato, cuando ya se ha pasado esa línea, la dinámica de relación empieza a tener unos reforzadores. No voy a abundar en eso. Pero se crea una dinámica, un patrón que comienza a ser repetitivo. Cuando una relación ha caído en violencia, inclusive violencia psicológica, a veces es muy difícil que puedan salir de esa dinámica de maltrato por sí solas. Eso no es solo cuestión de fuerza de voluntad. Eso no es solo cuestión de que ya esa persona va a poner de su parte. Ambas partes de la relación necesitan terapia. Y a veces no es solo terapia de pareja. Necesitan terapia individual. Y no siempre la relación se recupera por sí sola. Entonces, ¿qué pasa cuando las señales están claras? Pero aún así, yo persisto, o esa persona persiste, o esa amiga persiste en esa relación de maltrato o en esa dinámica violenta. En ocasiones, del otro lado hay muy buenos vendedores. En ocasiones, cuando las señales están claras, hay personas que tienen una labia tan espléndida que te pueden vender la violencia de una manera que tú terminas agradecido o agradecida por ser elegido o elegida por esa persona. Es que tú eres tan importante en mi vida que yo necesito tenerte siempre. Yo necesito saber dónde tú estás. No es para controlarte. Es porque me gusta cuidarte. Para mí es importante cuidarte. No es que yo te quiero controlar las amistades. Entiéndeme, es que esa persona no te conviene. Mira, esa persona te dice esto, esa persona te dice aquello. Piénsalo. ¿Qué te aporta esa persona en tu vida? Deja eso. Deja eso. Te pueden vender, inclusive, el aislamiento emocional como un deseo que
tú siempre quisiste. ¿Para qué tú quieres incluir más personas en una dinámica donde somos tú y yo contra el mundo? Tú y yo no necesitamos más a nadie. A veces te pueden vender hasta una galleta como que fue tu responsabilidad. ¿Alguna vez yo te he puesto la mano? Yo nunca te he puesto la mano. Yo a nadie le pongo la mano en mi vida. Si yo te puse la mano fue porque algo hiciste tú. A que si tú no hubieses salido esa noche con esa ropa, no pasa eso. ¿Alguna vez en estos 2 años yo te he puesto la mano? ¿Verdad que no? Entonces, piensa. No, fue por eso. Y esos perfiles son bastante persuasivos. Son situaciones de bastante riesgo. Es ese amigo o esa amiga que se pone en contra tuya cuando te pidió un consejo y tú le dijiste, mira, yo pienso que fulano es esto o aquello. Y ya después viene de allá para acá, cuando habla con fulano, con la pareja, viene de que no, porque ya nos arreglamos. No vamos a dejar que otras personas se metan en nuestra relación. Ya le conviene el cerebro así. A veces, cuando las señales están claras, pero la otra persona no busca cambiar o se sostiene la dinámica de maltrato, puede aparecer mucho el tema del autoengaño. Muchas veces influido o influida por esa conversación de la otra parte. Puede ser el minimizar las conductas de violencia, puede ser el dar por irrelevante alguna acción de control. El peligro de las conductas y todas estas conductas que generan alguna especie de control, de maltrato, es que va en incremento. Lo que empieza con mira, yo pienso que tú no deberías ponerte esa ropa porque para el lugar que vamos no es lo más apropiado. En una relación que puede ser sana, se acaba ahí y algo que quizá no se vuelva a repetir. Pero cuando hay una persona que está buscando controlar, cuando hay una persona que está buscando regular sus emociones a través del control del otro, instrumentalizando su emoción o los celos para hacerte responsable de cómo yo me siento. Cuando eso pasa, por lo general, la conducta va en incremento. A eso se le llama la instrumentalización de las emociones. Yo me siento celoso y yo espero que tú hagas algo para cambiar ese comportamiento, para cambiar ese sentimiento. En lugar de yo regular mi ansiedad, de yo regular mis celos. A veces las personas en esa conducta de autoengaño minimizan eso. Y dicen, bueno, quizás sí, quizás fui yo que salí demasiado de tema y por eso él se estresó tanto y me estaba peleando. O ella empezó a celarme quizás porque yo, imagínate, del año entero yo he salido 4 veces de lo que va de año y a ella no le gusta eso. A veces puede ser que aún estando las señales claras, esa amiga, ese amigo o yo estoy dependiendo del vínculo para satisfacer mis necesidades. Dependo de la relación de pareja para satisfacer mis necesidades. Que puede ir desde las necesidades más básicas, fisiológicas, esa persona es la que me compra la comida, esa persona es la que me da casa, esa persona es la que me da seguridad, esa persona es la que me da dinero o me sustenta mis estudios, sustenta a mis hijos. Puede ir desde la dependencia de las necesidades básicas a la dependencia de las necesidades emocionales. Que con esa persona yo consigo seguridad, que si estoy ansioso o ansiosa me regulo con esa persona, que cuando estoy solo o sola no sé qué diablo hacer con mi vida y busco a esta persona que me oriente hacia dónde yo tengo que ir, aunque no sea el camino que yo quiero. Y en ocasiones las señales de maltrato están claras, pero para mí puede ser más catastrófico
quedarme sin el vínculo porque el vínculo satisface mis necesidades. Y de ahí sale el famoso concepto de la dependencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que a veces hay relaciones donde hay muy buenos vendedores que van creando la necesidad y te van haciendo dependiente de la necesidad. ¿Para qué tú vas a trabajar si yo te puedo mantener? Tú vas a pasarte de lunes a viernes estudiando a las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche. Deja eso porque total yo te cuido. En ese trabajito tú lo que ganas son 25,000 pesitos. Ven, entra, quédate en la casa y yo te pongo un sueldo, que yo te mantengo con eso y así tú no tienes que gastar ese dinero. Esos buenos vendedores van construyendo la dependencia. Y si no nos damos cuenta, porque a veces suena muy chulo, quedarse en la casa, no tener que joder mucho. A veces suena muy chulo esta persona me está apoyando y me está cuidando. Pero puede ser un caramelo envenenado. Y por último, otras de las señales, cuando las señales están claras y aún así se sostiene el vínculo, puede ser este famoso concepto de personas que quizás mantienen o sostienen creencias distorsionadas respecto al amor. El amor todo lo puede. El amor todo lo sufre. Si realmente tú quieres a tu hombre, tú vas a luchar por él. Tú sabes que los hombres son así, los hombres son cuerneros, son infieles y la mujer es que edifica su casa. Tú sabes que las mujeres son así, que emocionalmente se descontrolan. Eso es obvio. Tú simplemente ahí la cuidas y la regulas. Si tú sabes que a ella no le gusta que tú salgas, no salgas. Las creencias distorsionadas sobre el amor me pueden sostener en el vínculo de maltrato. El hombre tiene que darle todo a su mujer. La mujer tiene que edificar su casa. Creencias que no son reales sobre los conceptos de amor, que me pueden llevar a creer o a sostener vínculos de maltrato. Preguntas hasta aquí. Preguntas por el chat, pueden ir haciendo si tienen dudas. Ahora, no siempre que existe alguna experiencia de maltrato o alguna conducta que genera como consecuencia que la otra persona se sienta maltratada, significa que la relación tenga que finalizar. No siempre que puede haber una persona que se siente maltratada, significa que la relación tenga que finalizar. A veces podemos entrar en dinámicas puntuales en las que castigamos, nos ponemos de enemigo con nuestra pareja, en la que podemos quizás puntualizar o criticar más de la cuenta, momentos en los que estamos estresados. Y no necesariamente se tiene que convertir en una estructura de maltrato. Sin embargo, esas conductas son reflejos de que hay situaciones que requieren intervención, ya que por lo general las dinámicas de maltrato, si no son intervenidas de manera oportuna y de manera correcta, tienden a incrementar. Son como una bola de nieve. Empieza chiquitico, tú lo ves hasta coqueto. Ay, mira cómo se pone. Ay, que me quiere mucho. Y cuando ya han pasado meses, que tú dices, wow, pero esto está muy grande, ¿y ahora qué yo hago? ¿Cómo lo paro? Que si tú le quieres poner la mano a la bola de nieve, te pisa. Entonces, voy leyendo algunos de los comentarios y respondiendo preguntas. ¿Qué sucede cuando la persona llega a la conciencia
que es víctima de maltrato, ¿qué puede hacer? Siempre, lo que voy a recomendar yo particularmente es ir a terapia. Independientemente de, aunque sea una consulta, como para tú analizar a nivel general cómo van las cosas. ¿Qué sucede cuando la persona llega a la conciencia de que es víctima de maltrato? Lo primero es esa parte de la introspección, de conocer qué está ocurriendo en la dinámica de maltrato. ¿Es algo esporádico? ¿Es algo puntual? ¿Es una dinámica que se ha sostenido en esta relación durante mucho tiempo? ¿De qué manera está siendo maltratada? ¿Cuáles son digamos, cuáles son las consecuencias que has tenido de esa dinámica de maltrato? Que quizá ya tú te sientes culpable de muchas cosas que tú no tendrías que sentirte culpable, o te sientes responsable de conductas que no son tu responsabilidad. Has dejado de hacer cosas que antes hacías por esa misma dinámica de maltrato. Es como hacer un inventario, un levantamiento de el impacto, el daño, o ver cómo está operando, cómo está funcionando. Si es una dinámica que se ha repetido no solo en esta relación, sino en otras relaciones. Sería como hacer un levantamiento y ver desde tu punto, desde tu experiencia, cómo ha sido esta dinámica. Sigo leyendo. Señales de maltratador que podemos ver antes de involucrarnos profundamente con alguien. A ver, eso de involucrarnos profundamente con alguien es bastante relativo. Porque hay personas que en teoría, en un mes ya están involucradísimos profundamente. Y un mes es poquito tiempo para tú darte cuenta si hay algunas señales de alerta en la dinámica en las interacciones. Que se involucren profundamente en menos de un mes no significa que sea algo sano. Puede haber un tema de dependencias, un tema de dependencia de vínculos amorosos. Pero dentro de las primeras señales quizás que pudiéramos identificar, como decía hace un rato, tiene que ver mucho cómo te vas sintiendo. Si en la relación te vas sintiendo humillado, humillada, si te vas sintiendo menospreciado, si te vas sintiendo que tu autoestima se va lacerando, si sientes que tienes que estar constantemente compitiendo por un lugar, si tienes que estar demostrando más de la cuenta, o por otra parte si te vas sintiendo demasiado absorbido o absorbida, como que esa persona te está demandando demasiado, te está exigiendo demasiado dentro del vínculo. E ir relacionándote de manera pausada y calmada, sabiendo que la oxitocina y el enamoramiento se disparan de una manera que cualquier cosa puede ser bella y espléndida. Y por eso las relaciones necesitan un tiempo de incubación para permitir que pase la oxitocina, el enamoramiento y poder ver la persona que tenemos enfrente de manera mucho más clara. Sobre todo, empezar a entender cuáles son sus debilidades. Porque cuando no vemos debilidades ni defectos, ahí hay un maco. ¿Cómo puedo apoyar a una persona que reconoce que está siendo maltratada, pero aún así elige mantener contacto con el maltratador? Muy buena pregunta, Astrid. Si eres amiga, como amiga, escucha, valida. Si tú quieres le pasa un articulito, le manda un videíto. Porque las personas cuando tienen sobre todo mucho tiempo en dinámicas de maltrato, para salir de eso tiene que ser muy poco a poco. Hay personas que se toman años para poder darse cuenta de lo que están viviendo. Y lo que esa persona más necesita en ese momento es que no perder el vínculo que tiene en red de apoyo. Y como amiga, claro, siempre y cuando no te estés sobrecargando más de la cuenta, como amiga, tú puedes ser esa fuente de apoyo, de escucha, ay, pero mira, yo estoy yendo donde un psicólogo allí en tal sitio. Si tú quieres, yo te acompaño a una sesión. Vamos juntos, vamos juntas. Ay, mira, yo voy para esta charla, acompáñame. Tiene que ser bastante persuasiva, tiene que ser bastante sutil. Y no siempre como amiga las confrontaciones directas te van a funcionar para llevarla a que se dé cuenta. Al contrario, te la puedes tirar de enemiga
Y esta persona que puede ser un maltratador o una maltratadora, aprovechar ese momento como para sabotear el vínculo. ¿Qué pasa si el maltratador se niega a ir a terapia? Excelente pregunta. No se queden esperando que el otro vaya a terapia. Aún el maltratador o la persona que te está haciendo daño decide ir a terapia, busca tu proceso. Porque tienes que empezar a identificar dónde están los límites que se han ido rompiendo. Tienes que empezar a identificar cuándo comenzaste a normalizar esta violencia. Tienes que darte cuenta dónde está la dependencia. ¿Qué necesidades está satisfaciendo este vínculo? Sobre todo, tienes que ir viendo si no hay unos rasgos ahí de codependencia, de que tú quieres rescatar a este hombre que es tan espléndido, a esta mujer que es tan espléndida, que nada más necesita un chin de alineación y balanceo. Si el maltratador no se niega a ir a terapia, vaya usted a terapia. Tengo otra pregunta. Estás en anónimo. ¿Cómo sanar luego de salir de una relación de maltrato? ¿Cómo sanar luego de salir de una relación de maltrato? Primerito, es ir a terapia. Y en terapia es poder ir identificando primero cuál fue el daño. Tenemos que hacer un levantamiento del impacto primero. ¿Qué perdí en la relación? ¿Cómo se lastimó mi psicología, mi autoestima? ¿Cuáles conductas o patrones yo adquirí de esta dinámica de relación que no son míos? Que me han deformado como persona, que me han deformado mi personalidad, que me han alejado de la versión mía que yo quiero ser o que quería ser. ¿Cuáles son los daños emocionales que tengo? ¿Cuáles son las creencias que se han venido rompiendo o cambiando a partir de la dinámica de la relación? Y sobre todo, ir aprendiendo cómo caí ahí, qué me llevó a sostener el vínculo durante tanto tiempo. Y poco a poco también, junto al acompañamiento psicológico, ir reconstruyendo una vida luego del trauma, luego de la relación de maltrato. Obviamente, una vez se termina el vínculo, ahí no termina la reparación. Cuando salimos de relaciones donde hemos experimentado mucho maltrato, si han pasado años, si han pasado meses bastante intensos, por lo general, el tiempo de terapia o de recuperación, rehabilitación, puede extenderse. El insomnio, la ansiedad, volver a recuperar la versión mía que era más sana, o la versión mía con la que yo más me identifico, puede tomar un tiempo. Sigo leyendo. ¿Las relaciones de este tipo son salvables o no todas las relaciones se salvan? Depende. Cuando yo hablo de relaciones de maltrato, tomen en cuenta que, sobre todo en nuestra cultura, en una relación de pareja, cualquiera de nosotros puede ejercer alguna conducta de maltrato. Puede en algún momento no saber regular su enojo y entrar en la indiferencia como para castigar a la otra persona. Puede empezar a estar resaltándole cosas negativas que hace como para entrar en esa competencia, en esa contabilidad. ¿Por qué tú hiciste esto, tú hiciste aquello, Y la otra persona puede empezar a sentirse insuficiente, vulnerable, despreciada. Sin embargo, por lo general, estas conductas en las que la otra persona se puede sentir maltratada no necesariamente vayan en incremento ni sean sostenibles en el tiempo. O sea, no son una estructura. Ahora, hay otro tipo de relación, que a esa le llamamos en psicología violencia coercitiva, donde uno de los dos necesita sentirse en control y poder de la otra persona.
y utiliza la violencia en cualquiera de sus caras para conseguir que el otro haga lo que él o ella quiere. Ese tipo de dinámicas, por lo general, son muy difíciles de salvar, porque estamos hablando de un perfil bastante perverso y un poco más patológico. Ahora, ¿cómo tú sabes cuándo una dinámica puede ser salvable o no? Yendo a terapia de pareja, yendo a terapia individual. ¿Y los maltratadores se pueden convertir en maltratadores? Perdón, me imagino que lo que quieres decir, las víctimas se pueden convertir en maltratadores y los maltratadores en maltratados, en una misma relación o en otra. Sí, no cuando hay violencia coercitiva, que era el ejemplo que yo ponía, pero cuando hay dinámicas en las que ambos participan en esa lucha de poder, puede haber, se vuelve una relación de maltrato, más que un maltratador. Cuando hablamos de una relación de maltrato es que la dinámica que impera en esa relación, ambos participantes salen lastimados, tienen que cohibirse, tienen que cambiar su forma de ser, se sienten controlados o insuficientes. Un ejemplo. Por poner un ejemplo, el tema de la crítica y la insuficiencia. Si en una relación hay uno de los dos que es bastante perfeccionista o bastante crítico y la otra persona es más distraído o distraída, por lo general no es tan perfeccionista, se puede crear una dinámica bastante particular en la que el crítico y perfeccionista siempre le va a encontrar algo que tiene que hacer a la otra persona. Esto no es suficiente, tú no lo hiciste bien, tiene que seguir escalando. Y la otra persona puede comenzar a prometer que va a hacer cosas, pero sabotea el proceso, consciente o inconscientemente, haciendo que la carga económica de responsabilidad de la casa recaiga más en la otra parte, que es la parte crítica. Y ahí se genera un ciclo en el que ambas personas, sin darse cuenta, se están maltratando. Yo no asumo responsabilidad e intencional o inconscientemente delego una carga sobre ti, porque cuando tú me criticas yo me siento, no te lo expreso y me siento atacado o atacada, y dejo que entonces tú cargues. Al tú cargar, entonces te vas volviendo más crítico. Y cuando más me criticas, más vulnerable me voy sintiendo, más insuficiente me voy sintiendo. Y van ahí. Taca, 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 taca. Muy buena pregunta. ¿El maltratador está consciente que es maltratador? A veces sí, a veces no. Como decía al principio, no importa si hay conciencia o no hay conciencia. La definición de violencia es cualquier conducta que por omisión o con intención genera algún daño. La otra persona puede estar en el limbo, pero si te está generando un daño, te está generando, hay una conducta de maltrato, hay una conducta de violencia. A ver, entonces, en resumen, y recapitulando para ir finalizando, la violencia no es solo física, puede haber violencia psicológica, económica, patrimonial. Últimamente se están desarrollando los conceptos de violencia digital y sobre todo, no menos importante, la violencia sexual. Pocas cosas generan tanto daño como una persona que va a ser infiel a su pareja, no se protege, se contagia de una enfermedad de transmisión sexual, y aún sabiendo que está contagiado o contagiada de una enfermedad de transmisión sexual, tiene relaciones sin protección con su pareja y le contagia de una enfermedad. Eso es violencia sexual. También. ¿Cuáles son las señales o las primeras señales que podemos ir identificando? La primera, sobre todo, son las sensaciones corporales, cuando mi cuerpo me está gritando, la ansiedad, la angustia, el estrés, cuando mi cuerpo comienza a somatizar.
la parálisis, el insomnio, las úlceras, las conductas que el otro realiza, siempre y cuando yo no le pongo diminutivos, la incoherencia en lo que el otro dice y hace. Recuérdense que historias te puede vender cualquiera. Ahora, mídanlo a partir de la coherencia. ¿Qué tanto lo que hace se parece a lo que me dice? Si no hay coherencia, no es real. Y nos estamos enamorando del discurso y no de la persona. El ciclo de la violencia. Las relaciones, cuando entran en ese ciclo, difícilmente pueden salir por sí mismas. Busquen ayuda, vayan a terapia. Y si su pareja no quiere ir a terapia, vayan ustedes. No se limiten. Cuando las señales están claras, pero puede ser que del otro lado hay buenos vendedores. Me autoengaño o minimizo, invalido lo que estoy sintiendo, lo que estoy sufriendo. Dependo del vínculo para satisfacer mis necesidades, que pueden ser tanto fisiológicas como emocionales. Mantengo o sostengo creencias distorsionadas sobre el amor que me hacen dependiente o una persona que se adapte a sufrir en una dinámica de maltrato. Por mí es todo por hoy. Agradecerles la participación. Este video va a estar siendo guardado y subido a la plataforma de YouTube para que lo puedan también ver o retomar si quieren. Saludo a José, que lo veo por ahí. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, @psicotáctica, que es la página de Instagram del centro. Ahí estamos subiendo unos cuantos reels y unos cuantos videos también, para quienes quieran seguir conociendo un poco más de estos aspectos de violencia. También les vamos a estar enviando a través del correo probablemente otros artículos que complementen un poco más estos aspectos de que hemos estado hablando el día de hoy. Bien. Gracias por su participación y por estar en la noche de hoy. Pasen feliz noche.